Gracias por seguir con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis posterior al debate que acaba de concluir entre quienes aspiran a ocupar un espacio en el Congreso de la Ciudad de México, esto por el distrito número 15 en Iztacalco, y estábamos hablando de desarrollo social. Ibas a continuar con tu idea, Raúl Torres. Sí, claro. Me parece que Fabiola tocó un tema muy importante, que es esta parte de acotar el desarrollo social al programa social. Me parece que justamente ya hay una conciencia desde nuestros candidatos al hecho de que justamente no se debe acotar a la parte más bien la parte del programa social al desarrollo social, y justamente que no debe tener un enfoque asistencialista. Si bien el asistencialismo puede ser necesario en ciertos casos muy extremos, de urgencias muy extremas, que por supuesto que existen en la delegación, no debe ser el único enfoque, y me parece que en ese aspecto ya hay un cambio de enfoque en la mayoría de los candidatos. Sin embargo, me parece que no han logrado aterrizar en propuestas concretas ese cambio de principio, y me hubiera gustado ver un poquito más eso. Me parece que quienes sí lo tuvieron realmente fueron las candidatas tanto del PRI como de por la Ciudad de México al frente. Me parece que sí tienen puntos muy focalizados, que bueno, ya me parece que podríamos tocar un poquito más adelante, pero sí es importante recalcar eso. Si alguien tenía un programa, puntos muy específicos que quería tocar ya en el Congreso de la Ciudad de México, eran ellas dos. Alejandro. Mira, contrario a lo que hemos visto en otros debates, lo que me gusta que aquí sí supieron algunos qué es lo que van a hacer en caso de ser electos, y hablan específicamente de la reglamentación que van a ir a hacer al Congreso respecto de la nueva Constitución. Me gustó que tocaran el tema de que los recursos lleguen a tiempo y cómo se va a hacer uso de los recursos que se destinan a programas sociales. Coincido en que buscan un piso parejo, pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que hablaran de cómo se van a operar los programas que le tocan a las alcaldías, en este caso, para acabar con el uso político que se le da, ¿no? Por ejemplo, en Miguel Hidalgo actualmente los programas sociales se asignan mediante un estudio socioeconómico que hace la UNAM, ¿no? Deja fuera cualquier manejo político que se le pueda dar. Me gustaría que hubiera iniciativas, que alguno de los candidatos dijera, le vamos a entrar para que ya no se usen así y busquemos generar ambientes dignos y un piso parejo, sobre todo en este distrito que colinda, por ejemplo, con Benito Juárez, ¿no? Que es el mejor lugar para vivir en la ciudad, y los contrastes son muy grandes. Si llevaran el desarrollo social a homologar las condiciones en las que vivimos todas y todos, me parece que sería, o se le darían al punto clave del desarrollo social en la ciudad. Bien, Iztacalco no es, como hablaba yo en la mesa predebate, una de las zonas más verdes de esta capital. Hace falta crear estos espacios, rescatarlos, construirlos o crearlos. ¿Qué se habló al respecto de este tema? Me parece que es un tema crucial en el tema de desarrollo social, incluir, como ya bien mencionabas, a los jóvenes, y a través de la cultura, del deporte, de las artes, ver qué se puede hacer para que estas personas pues se empiecen a integrar socialmente y no que empiecen a quedar en el rezago. ¿Qué escuchamos al respecto, Víctor? Creo que el tema, uno de los temas muy abandonados en tema también de desarrollo social, fue principalmente el tema de llevar de la mano el atlas de riesgo y el plan de zonificación para evitar la gentrificación en zonas donde no se debe construir edificaciones de más de 4 pisos. Insisten los depredadores inmobiliarios en levantar enormes estructuras altísimas de 10, 15 pisos en Iztacalco, como está haciendo precisamente las colonias Militar Marte y las dos Reformas. Tiene que ir de la mano el plan de desarrollo urbano que tenga Iztacalco, tiene que tener un plan local de desarrollo urbano, tiene que tener un plan local de ordenamiento ecológico, precisamente porque, como tú bien refieres, junto con Iztapalapa son las dos delegaciones que tienen menos metros verdes por habitante. Entonces, para que haya un buen desarrollo, para que haya un óptimo desarrollo social, o por lo menos haya un indicador óptimo de desarrollo social en el distrito, se debe de trabajar de la mano con un desarrollo urbano que atienda las necesidades de los habitantes del distrito 15. Por otra parte, creo que me faltó sustancia en temas, por ejemplo, de cómo hacer que participen los jóvenes en Iztacalco en actividades culturales, en educativas, en asistencia y apoyo precisamente a las actividades académicas que tienen nuestros vecinos jóvenes allá en Iztacalco. Creo que faltó mucho por parte de los candidatos precisamente atender el desarrollo social, como dice Fabiola, no desde un punto de vista clientelar, de capital de votos, de llevar acarreados a las urnas a través de despensas, de programas sociales como a tu lado, sino de hablar de un desarrollo social
integral, transversal, que tiene que ver con temas de salud pública, de educación, de jóvenes, de democracia directa, de abrir el gobierno de la delegación a que participen los ciudadanos en la observación de la transparencia de los recursos, de la implementación de los recursos. Fabiola. Sí, en esta parte yo quiero resaltar, del año 2010 al 2014 hubo una disminución de la pobreza generalizada en la Ciudad de México. Sin embargo, en los últimos, del 2014 al 2016-2017, hubo un estancamiento. Si no hubo un incremento, hubo un estancamiento. Los diputados de este Congreso de la ciudad, que gracias a la nueva constitución política tendrán esta denominación, tendrán una herramienta adicional de la planificación de lo que se hará en el nuevo gobierno, que se hará mediante el Instituto de Planeación. Este instituto es un instituto multidisciplinario según la constitución política, entonces los diputados tendrán esa posibilidad de señalar el cómo se va a ejercer el nuevo gobierno, tanto ejecutivo como desde el ámbito legislativo. Entonces sí, creo que tienen una tarea muy, muy puntual, donde se podrá meter también esta parte de la cultura, reverdizar los espacios de la ciudad, que es también otro de los derechos que viene en la Constitución, que es el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho al espacio verde. Entonces, en este nuevo instituto y con este nuevo Congreso son nuevas herramientas con una responsabilidad muy grande para la Ciudad de México, para la historia de la Ciudad de México, que los diputados tendrán que garantizar, ¿no? Para los ciudadanos. Creo que no es cualquier elección esta, y sí esa parte, la educación, la cultura, los espacios públicos, la integración de las personas en situación de riesgo a la sociedad va a ser crucial y fundamental en esta nueva planeación. Raúl Torres. Bueno, complementando un poco lo que decía Fabiola, de hecho Iztacalco fue la que mayor progreso en combate a la pobreza logró. No es decir mucho si vemos ya los números concretos, pero la realidad es que me hubiese gustado ver un poco más de continuidad en las propuestas de los candidatos y en temas específicamente de cultura y todo lo que tiene que ver relacionado con el desarrollo de los jóvenes. Me parece que va muy de la mano con rescate de los espacios públicos, que se tocó muy someramente por alguno de los candidatos, no recuerdo exactamente cuál, pero me parece que podría ir por ahí. La cuestión es que en algún momento la candidata del Partido Humanista comenzó a mencionar clases de pintura, clases de teatro, clases de música, que me parece que son muy buenas ideas, pero parece que están muy concentrados en cuáles son las acciones ejecutivas, acciones que no les corresponden. Entonces, me parece que eso es un poco preocupante por parte de la mayoría de los candidatos, que parece que no hay mucha idea de qué pueden hacer desde el Congreso, salvo cuando mencionan revisar reglas de operación, que se puede hacer, ese tipo de cuestiones. Parece que están muy concentrados en justamente ir directamente al rescate del espacio público, ir directamente a la cultura, cuando eso es más un tema de los propios alcaldes. Bien, regreso con la opinión de Alejandro Alba. Después de esta pausa estamos en esta mesa de análisis posterior al debate entre quienes aspiran a una curul por el Distrito 15 en Iztacalco. Ya volvemos.